lamento y tristeza, de muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. A ver las palmas. Cantamos al pródigo. Ven, 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 abuna al lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abuna al lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Hay celebración en la casa de mi Padre. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Vamos a celebrar el regreso de los hijos de Dios. Bendiciones, Iglesia Restauración. Nuevamente estamos muy felices, muy contentos de poder compartir con ustedes la lección, la enseñanza de esta semana. Yo deseo con todo mi corazón que usted esté siguiendo la secuencia de las enseñanzas y pueda ser de grande bendición para su vida. Si hay detalles que le pueda ser que le cueste trabajo comprender, yo le invito a que repita la lección, que vuelva a verla para que se vaya afinando. Amén de que al orar y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, Él nos ilumina y afirma la verdad de su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos guía a un mejor entendimiento de las cosas. Así que estamos muy felices. Recuerden, nuestro tema general es acerca del reino de Dios o reino de los cielos. Y solo quiero iniciar esta lección, saludando a todos los que están reunidos, a todas las familias, y si hay invitados, queremos decirle a nuestros invitados que no están de casualidad en esa casa, en ese hogar, con esa familia. Dios les llevó
porque Él desea comunicarles el mensaje de la palabra. Así que bienvenidas las familias que están reunidas, sobre todo las familias nuevas. Que Dios les bendiga. Así que vamos a iniciar nuestra lección y vamos a hacer rápidamente un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada, solo los puntos principales. Hablábamos acerca de que el reino de los cielos es el asiento final y definitivo del gobierno y la autoridad suprema de Dios. Quiere decir que el reino de los cielos no solo es el ámbito espiritual, sino es el lugar, el cielo mismo. Es el lugar desde donde Dios gobierna sobre todo y sobre todos. Amén. Dijimos que en el reino de los cielos, la iglesia, es decir, usted y yo que somos creyentes, que amamos a Jesús, que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, que le hemos recibido en nuestro corazón, somos la iglesia. Entonces, en el reino de los cielos, la iglesia es el instrumento de Dios para limpiar las regiones celestes, con el propósito de que al ser limpiado esas regiones celestes, el reino de los cielos, el cielo mismo, se pueda manifestar en el nivel natural, terrenal, que es donde nosotros vivimos, donde nosotros habitamos. Puesto que todo, y eso es otra cosa que aprendimos, puesto que en los lugares celestes, en las regiones celestes, se encuentra el poder de la vida de una ciudad, de una sociedad, de una familia. Desde ahí se orquesta o se planean las acechanzas del enemigo para determinar, influir, controlar la vida de una sociedad, la vida de una región, la vida de una nación, la vida de una ciudad, la vida de una familia. Todo lo pecaminoso, toda la maldad, la violencia, son acechanzas, son estrategias que el diablo y toda su jerarquía diabólica urde y planea desde las regiones celestes para influenciar, controlar a la sociedad, a los hombres. Ahora, ¿cómo lo hace? La manera más efectiva en que estos planes, estas acechanzas, estas estrategias del diablo van a influir en la vida de una sociedad, de una familia, de un país, de unas personas, es a través de la cultura de los pueblos. Que no importa qué tipo de cultura pueda ser, toda cultura que no está alineada a la cultura de Dios, a la cultura del reino, basada en la palabra de Dios y en los principios de Dios, pues obviamente es un medio a través del cual estos poderes diabólicos van a hacer y van a manifestar sus acechanzas, sus estrategias, sus planes, su ideología, para fin de controlar y que la gente viva, la gente que vive en la tierra, viva de acuerdo a esos planes y de acuerdo a esos propósitos. Pero qué hermoso saber que tú y yo como iglesia somos el instrumento de Dios para limpiar, para frenar el avance de todo ello y establecer la cultura de Dios. Entonces, dijimos también, basado en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, me gustaría que lo leyéramos otra vez para entrar en contexto. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, con base en este pasaje hemos afirmado lo anterior,
Pero también afirmamos en la clase pasada que nuestra lucha no es carnal, no es humana, no es contra las personas, no es contra las cosas, sino que nuestra lucha es de carácter espiritual. Entonces tenemos que enfrentar la lucha de manera espiritual, porque es la única manera en que nosotros podremos salir victoriosos en medio de esta lucha o cualquier lucha espiritual a la que nos enfrentamos. Así que, y si vamos a ser efectivos, o vamos a traer, mejor dicho, la efectividad del reino de Dios dentro de nuestra ciudad o nuestra familia, nuestra descendencia, tenemos que aprender a tratar y confrontar este mundo espiritual de tal manera que limpiemos los aires, desalojemos todo poder, toda influencia diabólica que se gesta desde los aires o las regiones celestes, como dice su palabra. Ahora, vamos a entrar a nuestra clase ya propiamente de esta ocasión. Y queremos iniciar con una pregunta, siguiendo la secuencia de esto. ¿Contra quién es nuestra lucha espiritual? ¿Contra quién es nuestra lucha espiritual? Bueno, a la luz de la palabra de Dios, nuestra lucha espiritual es contra la jerarquía diabólica asentada en las regiones celestes. En el entendido que las regiones celestes es el lugar, es el domicilio legal y temporal de esa jerarquía diabólica. Si nosotros pudiéramos mirar y ver el mundo espiritual, la dimensión espiritual y estos movimientos en el ambiente espiritual, hermano, nos sorprendería. Algunos nos espantaría de ver lo terrible que es la operación diabólica en el mundo espiritual, gestando, orquestando, planeando cómo destruir a los hombres, cómo destruir a los jóvenes, cómo destruir a los niños, cómo destruir la vida, cómo impedir que el hombre, el ser humano y las personas regresen y vuelvan su corazón a Dios, creador del universo y de sus propias vidas. Es terrible. La realidad del mundo espiritual es aún más real que el mundo natural. Entonces, nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha no es contra la gente, nuestra lucha no es contra las cosas, nuestra lucha no es contra la naturaleza, nuestra lucha a veces ni siquiera es contra las circunstancias, nuestra lucha es contra toda esta jerarquía diabólica que se divide en 4 elementos: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Próximamente y en su ocasión vamos a detallar de qué se trata toda esta jerarquía. Lo que hoy le puedo decir es que son demonios, son espíritus malignos que circundan y rigen los aires y desde allá actúan a través de la cultura y sobre las personas para impedir que los hombres vuelvan su corazón a Dios, para destruirlos. Por eso la palabra de Dios dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. La naturaleza del ataque o el propósito del ataque maligno contra las personas, las familias, los jóvenes, etcétera, son 3: robar, matar y destruir. Pero el texto no termina ahí, porque hay una palabra todavía más gloriosa y más poderosa. Dice, mas yo he venido, Jesucristo estaba diciendo, yo he venido para que tengan vida eterna. Aleluya. Y en otro pasaje en 1 de Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Para esto apareció,
para deshacer, para destruir las obras del diablo. Entonces, mis amados, ¿contra quién es nuestra lucha? Cuando vea un conflicto en su matrimonio, no se pelee con su esposo, no se pelee con su esposa. Tiene que saber que hay una influencia espiritual que está controlando, manipulando tal vez la vida del esposo, de la esposa, y se desata una lucha, una batalla. Pero Dios nos va a dar victoria en el nombre de Jesucristo. Y ahorita vas a saber por qué. Segunda pregunta en nuestra lección de hoy. ¿Cómo debemos enfrentar esta lucha? Si estamos en medio de una batalla espiritual, ¿cómo debemos enfrentar esta lucha espiritual? Bueno, el texto es muy claro. Por eso lo leímos, Efesios capítulo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Para enfrentar esta lucha espiritual, tenemos nosotros que vestirnos de toda la armadura de Dios. El cristiano, el creyente, necesita, es vital, vestirse de la armadura de Dios para enfrentar esta batalla, esta lucha espiritual y salir victorioso. Por eso no es una alternativa para nosotros, es una ordenanza, es un requerimiento. Si estamos en una lucha espiritual, no podemos solamente ir y enfrentar al enemigo y gritarle al enemigo. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo mencionó y escribió esto, obviamente en el contexto del tiempo, del lugar en el que él estaba viviendo, obviamente ilustró esta verdad y este principio espiritual, lo ilustró a través de la armadura de un soldado romano. Y todos, creo, en alguna ocasión hemos visto cómo era la armadura de los soldados romanos. Entonces, lo primero es que la armadura no es un vestido, la armadura es un revestimiento. Es decir, la armadura iba puesta encima del vestido que debería portar el soldado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, no solamente es decir yo tomo la armadura y me pongo la armadura de Dios, sino que yo necesito portar los vestidos adecuados para que entonces yo pueda usar y ponerme la armadura de Dios y ser efectivo en mi lucha espiritual, en la lucha espiritual que enfrento. Entonces necesito el vestido adecuado, vestirme de manera adecuada. Ahora, obviamente no estoy refiriéndome a hablar de un vestido o de una ropa, sino es una ilustración que estamos queriendo para aprender una verdad espiritual. Entonces necesitamos revestirnos de la armadura de Dios. Pero como es un revestimiento, necesito ponerme un vestido para que sobre ese vestido entonces yo ponga la armadura de Dios y yo pueda ser efectivo en la lucha espiritual. Por eso entonces la pregunta ahora también sería, bueno, entonces, ¿de qué se trata ese vestido? ¿Cuáles son esos vestidos que debo de portar? Bueno, son los vestidos de Cristo. Son los vestidos de Cristo o el vestido de Cristo. Y cuando hablamos de vestido, de Cristo, estamos hablando de las virtudes del carácter de Cristo en nosotros. Entonces, amados hermanos, esto es maravilloso. Cuando yo comienzo a vestirme con las virtudes del carácter de Jesús, entonces la armadura que Dios pone sobre mí, estamos ilustrando, me hará más efectivo en la lucha espiritual.
Por eso es que, mire qué dice Colosenses, hablando de nuestros vestidos. Al Señor le interesan nuestros vestidos. A veces decimos que Dios no toma en cuenta eso. No, Dios toma en cuenta nuestros vestidos. Y aún nuestros vestidos físicos. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de ello. Estamos tomando la ilustración para aprender una verdad espiritual sobre el reino de los cielos. Pero dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Vestíos. Otra vez, no es una alternativa. No es algo opcional. Si queremos enfrentar esta lucha y revestirnos de la armadura de Dios para salir victoriosos, necesitamos vestirnos. ¿Cómo? Bueno, dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios. Ahora, ¿cómo son los vestidos de un escogido de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, mire que dice la palabra, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿cuáles son los vestidos que debo usar para poder portar la armadura de Dios? Mire, nuestros vestidos deben de tener estas características. Aquí las enumera el apóstol Pablo. Y ya le dije, esos vestidos tienen que ver con las virtudes del carácter de Jesús. Cuando permitimos que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros esas virtudes, nos estamos vistiendo de Cristo. Amén. Y cuando nos vestimos de Cristo, lo que estamos haciendo es dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no solamente nos prepara para portar la armadura de Dios y ser efectivos en nuestra lucha espiritual, sino también al ponernos los vestidos de Cristo, estamos cumpliendo el propósito de dar a conocer, de que los hombres vean, de que los demás se den cuenta y puedan ver las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son las características que aquí el apóstol Pablo habla de nuestras vestiduras, de cómo deben ser nuestras vestiduras? Primero dice, santos y amados. Es decir, debemos tener un corazón puro. Yo sé que no todos somos gente perfecta, tenemos fallas. Pero cuando habla aquí de tener un corazón santo, es que aunque reconocemos que no somos perfectos, pero nos comprometemos a irnos perfeccionando día con día. Por eso es que Pablo dice que debemos ser santos y amados, es decir, procurar un corazón puro. Y también habla de ser fáciles para amar a los demás y también fáciles para ser amados por los demás. Luego dice, de entrañable misericordia. Eso tiene que ver con que debo ser conocido como alguien que solo busca o procura el bien de los demás antes que nuestro propio bien o beneficio. Ser entrañablemente misericordioso habla de alguien que siempre procura el bien de los demás antes que el uno propio. Eso derrota el egoísmo. Eso derrota el amor propio. Eso derrota que siempre estemos queriendo ganar, tener la razón u obtener nuestro beneficio, a veces sin importarnos
que pasemos por encima de otros. Pero la tercera característica de estas vestiduras de benignidad habla de alguien cuya presencia siempre hace la diferencia. Hace la diferencia por su gentileza, por su amabilidad y porque siempre está dispuesto a hacer lo bueno y el bien. Aleluya. Tu vida, tus vestidos hacen la diferencia. Tus vestidos están haciendo la diferencia, hermano, ¿verdad? Ese rasgo hermoso de benignidad. Pero también hay otro rasgo, otra característica de nuestro vestido, la humildad, de humildad. Es decir, que tiene un concepto muy claro de quién es como persona. Ser humilde no significa pensar menos de mí. Yo no sirvo para nada, yo soy un don nadie, soy malo para todo y bueno para nada. No, eso no es ser humilde. Ser humilde no es tener un rostro así, ¿verdad? Como decimos en nuestro vocabulario popular, ¿verdad? De mosquita muerta. No, ser humilde no significa pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Ser humilde significa tener muy claro mi valor. Por eso Pablo dijo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado. Eso es ser humilde. Ser humilde entonces también es alguien que procura el bien de los demás. Bueno, ya hablamos de ello. Amén. Sobre todo, si somos líderes o ocupamos una función o posición de liderazgo, es cuando más se requiere que manifestemos nuestra humildad, siempre pensando en los demás. Pero también otra característica de nuestro vestido, de mansedumbre. ¿Qué es eso? Ser una persona, un creyente, un cristiano, fácil de tratar, fácil de alcanzar, fácil de encontrar, fácil de conducir. Se deja guiar, se deja conducir. Eso es ser manso. Ser una persona manso no significa perder mi voluntad. Ser una persona mansa no significa perder mi fuerza, mi fortaleza de carácter. No significa que me vuelvo débil, no significa que pierdo brillo. Significa sencillamente que soy una persona enseñable, fácil de conducir, fácil de dirigir, ¿verdad? No relincho cuando me guían, no relincho cuando me dirigen, no relincho cuando me enseñan, no relincho cuando me corrigen. Soy manso, fácil de tratar, fácil de encontrar, fácil de alcanzar. Pero otra característica dice de paciencia. Eso significa que alguien que conoce la agenda del cielo, que conoce la agenda de Dios, que se somete a la agenda de Dios. Ser paciente es alguien, un cristiano que no está esperando que se haga su voluntad. Eso significa ser paciente. Conozco la agenda de Dios y entonces yo me sujeto a el tiempo, el momento y la forma en que Dios hará las cosas. Eso es, tengo la seguridad que Dios las va a hacer y puedo confiar en que Él las hará en el momento oportuno, de la forma más correcta, de la manera más adecuada, porque Él siempre estará pensando en mi bendición como un padre hacia su hijo. Entonces, ser paciente. Y a eso le podemos agregar también que dice que debemos de ser personas que nos soportamos a unos a otros. Eso significa que nos sobrellevamos, nos consideramos unos a otros. No nos prejuiciamos, no nos condenamos, sino nos consideramos unos a otros. Nos aprendemos a sobrellevar unos con otros. Pero también dice perdonando unos a otros. Tenemos que tener el perdón como un estilo de vida. Es lamentable que nos llamemos cristianos. Es lamentable que teniendo el amor de Cristo nos resistamos a perdonar
cuando nos han ofendido, cuando nos han lastimado, pero también nos resistimos a pedir perdón cuando hemos fallado y nos hemos equivocado. Y finalmente, y lo encierra todo, lo globaliza todo, esta expresión dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vámonos rápido. Entonces, hay dos, ya hablamos entonces de la importancia de cómo enfrentar al enemigo, ¿verdad? Bueno, hay dos poderosas herramientas. Hay dos. Si nuestra función es limpiar las regiones celestes y limpiar los cielos, no solo tenemos que vestirnos de manera adecuada, sino que ahora tenemos que usar dos poderosas herramientas o armas espirituales que abren los cielos y tienen el poder de limpiar los cielos. De limpiar los cielos y de abrir los cielos para que el cielo se manifieste en la tierra, en mi ciudad, en mi familia y en mi circunstancia. ¿Cuáles son esas dos poderosas herramientas o armas que debemos de utilizar como estilo de vida, hermanos? Escúchelo otra vez, se lo quiero repetir. No como actividades que hacemos como cristianos, sino como estilo de vida. ¿Cuáles son esas dos armas? La oración y la adoración. La oración y la adoración. La Biblia con claridad habla de que Jesús, mientras oraba, el cielo se abrió. En Apocalipsis dice que cuando vino la alabanza, y después de la alabanza y la adoración, el cielo se abrió. Entonces, amados, hay dos armas espirituales que abren los cielos y limpian las regiones celestes. No lo olvide, la oración y la adoración. Por eso es que debemos orar y adorar hasta que el reino de Dios desarraigue de las regiones celestes toda la contaminación, toda operación y toda influencia diabólica existente. Y de esta manera, entonces el reino de los cielos se manifieste en la tierra. Debemos orar y adorar motivados por un amor y una pasión por la gente, por las personas, por la ciudad, por la sociedad. ¿Desde cuándo no lloramos por todas las cosas tristes, lamentables, dramáticas que vemos y que están sucediendo en la tierra, en nuestra ciudad o con la gente? ¿Desde cuándo no lloramos y derramamos lágrimas en oración y en adoración por eso? Es por ello que yo le digo que debemos de orar y adorar motivados por ese amor y una pasión por la ciudad. Hay un hombre en la Biblia que dice, se llama Nehemías, y cuando preguntó cómo estaba su ciudad, Jerusalén, le dieron un informe de que las puertas derribadas, las puertas quemadas, el muro derribado y la ciudad desolada. Y dice la palabra de Dios que lloró, ayunó e hizo duelo, pero también oró. La oración, hermanos, tiene un poder glorioso contra toda obra del enemigo. Por eso yo le invito que no deje de orar, no deje de reunirse, no deje de conectarse en las oraciones, no deje de venir los miércoles a la oración. Y hermanos, otro ejemplo, Elías, el profeta Elías dice que oró fervientemente hasta que llovió sobre la tierra, porque no había lluvia. Había sequedad, y cuando hay sequedad había pobreza, miseria, necesidad. ¿Qué hizo Elías? Oró fervientemente y llovió. Aleluya. Mis amados, para concluir nuestra lección, recuerda, amada iglesia, hermano cristiano, joven cristiano, familias cristianas, nuestro trabajo aquí en la tierra es colaborar con el Espíritu Santo para que el reino de Dios y el reino de los cielos avance aquí y ahora. En otras palabras, que el cielo se manifieste en la tierra. Dice 1 Corintios 3:9,
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No olvidemos, mis amados hermanos, familia, que representamos a el Rey y a su reino. Por lo tanto, mis amados, la Biblia dice que toda potestad en el cielo y en la tierra se nos ha delegado para que el mundo en el que vivimos pueda ser transformado. Mi amado, yo espero que no estés conforme con la condición espiritual, moral de la ciudad donde tú vives, de la colonia donde tú vives. Espero que no te hayas conformado, que la conformidad y la indiferencia a la condición espiritual del lugar donde tú vives sea parte de tu vida, de tu estilo de vida. Porque no olvides que somos representantes del reino de Dios y que todo poder y autoridad del cielo se nos ha delegado. No solo para que nos reunamos aquí los domingos, no solo para que cantemos unas alabanzas, sino para que a través de la armadura de Dios y de las armas que Dios nos ha dado, podamos nosotros limpiar los cielos, limpiar las regiones y el cielo se manifieste, el cielo que es gozo, el cielo que es paz, el cielo que es prosperidad, el cielo que es sanidad, el cielo que es victoria, se manifieste en la tierra. Termino con los siguientes pasajes. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mateo 28, 18 al 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos. Ahora tú y yo somos los discípulos en turno. Entonces el Señor Jesús nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados, estamos llamados no solo a participar en una lucha espiritual. Estamos llamados a vencer. Estamos llamados a vencer. Tenemos que tomar nuestras armas, ponernos los vestidos adecuados y portar toda la armadura de Dios para vencer toda acechanza del enemigo. Limpiar los aires, abrir los cielos y que nuestro Campeche, nuestras familias, nuestra descendencia pueda gozar del reino de los cielos manifestándose en ella, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima lección y no faltes a las actividades que tenemos. Ya los jóvenes reiniciaron actividades, ya chicos reiniciaron actividades y por supuesto nuestros grupos de su presencia en casa tienen que ir creciendo y multiplicándose cada día. Sé parte de eso que Dios está haciendo y no solamente seas un espectador. Que Dios te bendiga. Te enviamos un afectuoso saludo, te amamos y nos vemos la próxima semana.